las órdenes religiosas y las distintas órdenes, cada una con sus, se le llaman carismas, que son como sus características y sus insignias espirituales, ¿no? Y que se manifiestan incluso en las vestimentas, que son pueden ser muy distintas de una orden a otra. Llegaron también muchos textos asociados a cada una de estas doctrinas, de estas órdenes. Entonces, todas bajo la impronta de Santa Teresa de Jesús, que fue una reformista de la orden descalza, y que permeó a todas las órdenes, aunque pudiera haber diferencias muy grandes entre unas y otras, como en el caso de las cartujas, por ejemplo, que es una orden muy radical en cuanto a sus principios de pobreza, de claustro, o las calzadas, las descalzas, que son la austeridad en su máxima potencia, y en el caso de las concepcionistas, que eran las calzadas. Las anteriores dije que eran descalzas, ¿no? Estas son calzadas, y es de las órdenes que no son tan estrictas y tan rígidas, ¿no? En sus principios y en su vida cotidiana. Este es un grabado que se encuentra en este libro de Juan de Rojas, Representaciones de la Verdad Vestida, y él hizo ese grabado, y bueno, todo el libro son grabados que interpretan un libro capital de Santa Teresa de Jesús, que es el libro de las moradas o castillo interior. Este castillo, esta lámina que ven aquí, representa el recorrido que va a hacer la mujer que entra a un convento y entrega su vida a la religión. Hablaba Santa Teresa de 7 moradas, y la última es la de la perfección, y ese es todo lo que hace una religiosa cuando entra a un convento, es en busca de esa última morada de perfección. Eso supone atravesar por una serie de laberintos, de situaciones internas, íntimas, por eso se llama el castillo interior, porque al final es dentro de cada persona donde hay que sortear esas dificultades que tienen que ver con las vanidades, los apegos a la vida material, a las pasiones, en fin, es una introducción importante para entender los contenidos de estos villancicos. Bueno, y es que la misma Santa Teresa de Jesús, aunque fue una monja reformista, contrarreformista, mejor dicho, que introdujo la reforma descalza, ella misma escribía poesías, coplas, y escribía villancicos, porque se le hacía necesario tanta dureza, tanta rudeza de la vida religiosa, endulzarla, digamos, con estos cánticos, con estas poesías. Entonces hay un testimonio de una hermana, de una también monja que estaba vinculada pues, con Santa Teresa, que decía: todo se pasaba riendo y componiendo romances y coplas de todos los sucesos que nos acontecían, de que nuestra Santa Madre gustaba extrañamente y nos daba 1000 gracias porque con tanto gusto y contento pasábamos tantos trabajos. Y dice otro testimonio: gustaba la Madre Teresa de Jesús, de que sus monjas anduvieran alegres y que cantasen en las fiestas de los santos e hiciesen coplas. Mas como gustaba de dar ejemplo en todo, hacíalas ella misma y las cantaba en unión de sus monjas.
sin instrumento ninguno de música, sino acompañándose con la mano, dando ligeras y suaves palmadas para llevar compás y hacer cierta armoniosa cadencia. Pero aún los mismos villancicos rebosaban de amor divino. Quizás las cantara con sus monjas la misma santa por ser vulgares en su país, y de ahí que las copiaren como suyas. Bueno, interesantísimo este testimonio, porque te hace, cuando uno se mete en el mundo de los villancicos, realmente dices, pero ¿qué tiene esto de divino? O sea, muchas veces los temas son tan picantes, tienen tantos contenidos que pueden parecer profanos y ligeros, ¿no? En cuanto a sus ritmos, a sus melodías. Y bueno, entiende uno mucho de qué se trata eso, ¿no? De qué se trata esa práctica excepcional, porque fue excepcional dentro de ese críptico mundo litúrgico predominantemente en latín, ¿no? Total esposo. Bueno, porque sepan que la profesión implica, lo que simboliza la profesión es el desposorio de la religiosa con Jesús. Eso es lo que sucede, o sea, simbólicamente es un matrimonio entre la religiosa o el religioso, porque también había estas prácticas en las comunidades masculinas, nada más que no tuvo el esplendor y no tuvo la riqueza expresiva que tuvo en los conventos femeninos. Bueno, dice, venturosa fue su suerte, pues mereció tal esposo. Ya yo, Gil, estoy medroso, no la osaré más mirar, pues ha tomado marido que reina y ha de reinar. Pregúntale qué le ha dado para que lleve a su aldea. El corazón le he entregado muy de buena voluntad. Mi fe poco le has pagado, que es muy hermoso el zagal, que reina y ha de reinar. Si se fijan, esto tiene está expuesto a manera de diálogo, ¿no? Lo cual ya nos invita a pensar que si esto podía ser como de alguna manera escenificado o dramatizado, ¿no? Se lo dejo ahí por ahora. Ok, ahora vamos a ver un poco los elementos que conformaban esta ceremonia de la profesión, este acto que al final simbolizaba la salida del mundo, tal como lo conoce cualquiera de nosotros, para entrar a otro mundo. Era un umbral entre el mundo terrenal, el mundo material y el mundo espiritual. Y entonces las celebraciones que se hacían en torno al acto en sí, que podía ir desde el día antes o desde varios días antes, y postergarse también y seguir la fiesta, los familiares y la religiosa, porque ya entró al convento, ya hasta ahí llegó ella, y seguían la fiesta los familiares, ¿no? En torno a esa ceremonia, que puede ser tan solemne, esos desposorios, había una cantidad de manifestaciones teatrales, musicales, pictóricas, ceremoniales, procesiones. Bueno, es lo que menciono aquí en esta lámina, ¿no? Sermones, loas. Muchos de estos eran de carácter público, podía entrar cualquiera, o incluso la parte procesional se hacía desde fuera de la iglesia, y parte también se hacía dentro de los conventos, incluso en las propias celdas, en los coros. Y una de las ceremonias que le daban como carácter jurídico a este matrimonio entre la monja y Jesús eran las cartas de profesión. Bueno, hay un ejemplo en este texto que es un texto un reglamento de la orden concepcionista,
que se publicó en México en 1766. Esto se publicó desde que se fundó la orden, pero bueno, este ejemplar específicamente es de 1766, se iba adaptando a los cambios, y aquí viene un ejemplo de lo que la monja y las autoridades del convento debían firmar, ¿no? Dice, bueno, la entrada, como dice ahí, habiendo cumplido los 16 años de edad, sea recibida la profesión, la cual hará en nuestras manos o de la persona que para el efecto nos fuera nombrada. Yo, Soror Leonor, hija legítima de X y X, vecinos de toda mi voluntad y por amor y servicio a nuestro Señor Jesucristo, en fin, bueno, no lo voy a leer todo porque es muy largo, pero ya, todo el protocolo y el compromiso de vivir todo el tiempo de mi vida en su obediencia, sin voluntad propia, en castidad y en perpetuo encerramiento, guardando la regla de nuestro Padre, de nuestro Señor, ya, se me fueron las siglas, nuestro, bueno, Julio II, pontífice. Y bueno, esta es la carta de profesión, nada más y nada menos que de Sor Juana Inés de la Cruz, que dice básicamente lo mismo, nada más con los nombres de sus parientes, de sus padres, ¿no? Lo quise poner como no poner la carta de profesión de Sor Juana, que es tan personaje que es, ¿no? Esta es otra carta, por ejemplo, más bien de una ya hecha de España, del Cister de Málaga, del Monasterio del Cister de Málaga, y lo quise poner, bueno, para ver la variedad que podía tener las cartas de profesión, que sí era mucho, ¿no? En algunos lugares podía ser algo espectacular a nivel gráfico incluso, ¿no? Iconográfico. Aquí, por ejemplo, el corazón tiene una leyenda del Cantar de los Cantares, que fue una fuente importante de la que brevó toda la literatura en torno a la vida religiosa en general, ¿no? Y incluyendo la ceremonia de la profesión. Que ¿Alguien ha ido, por ejemplo, al Museo Nacional del Virreinato o ha visto en algún portal o en algún museo los famosos retratos de monjas coronadas? Bueno, aquí está. La verdad es que son espectaculares. El día que, si tienen oportunidad en algún momento de verlo, hay una colección importantísima en el Museo Nacional del Virreinato, pero bueno, en internet también hay, donde quieran meterse, pues, tantos museos que hay en línea, hay colecciones de estos retratos. Se trata de unos retratos que le hacían a las monjas, patrocinados por sus familiares, dependiendo de cuánto dinero tuvieran sus familiares, podía ser un retrato realmente de una factura increíble. Y bueno, es el caso, por ejemplo, de la colección que tiene en el Museo Nacional del Virreinato. Son espectaculares los atuendos de las monjas, que tú dices, bueno, esta no va a un mundo de austeridad y de espiritualidad. O sea, una ostentación impresionante, una corona, las flores, las joyas. Bueno, es que eso simbolizaba la despedida del mundo material. Entonces, mientras más retórico fuera ese mundo material, mientras más estuviera simbolizado a través de ese atuendo, pues más significativo, más fuerza tenía ese cambio, ¿no? Esa entrada a la espiritualidad. De eso se trataba los retratos de profesión. Y quise poner este porque este está en blanco y negro, ¿verdad? En internet hay retratos espectaculares, así en colores, bellísimos. Y yo escogí este, pero lo escogí porque es un retrato de una de las monjas del convento de la Santísima Trinidad de Puebla, Ana Josefa de la Santísima Trinidad. Por cierto que
no sé si ven como una especie de lunar que tiene Sí. de mancha negra. ¿Quién sabe quién había visto eso en algún retrato? ¿Tienen idea de cómo se llama? Chiqueador se llama. ¿Chiqueador? Chiqueador. Ala. Sí, ¿has escuchado el nombre? Supongo que me vuelve alguna vez. Sí. Chiqueador. Sí, hay algunos retratos bueno, saben que se hacían, sobre todo en el siglo XVIII, se hacían retratos de las familias enteras, de la aristocracia, de las élites, y todas tienen su chiqueador. Pero yo nunca lo había visto en una monja, y eso puede estar denotando, bueno, que esa monja era de la alta sociedad, que no es cosa extraña en los conventos no hispanos, porque justamente parte de lo que fue un espacio posible de educación para tantas mujeres, en principio españolas, aunque también hubo, por supuesto, conventos con poblaciones mestizas, indígenas incluso, ¿no? Pero bueno, ese puede estar significando eso, ¿no? Su categoría social. Y también lo quise poner porque resulta que el nombre de esta monja aparece en un manuscrito musical de Dayo y Lana, Miguel Mateo Dayo y Lana, que fue un importante compositor de finales del siglo XVII, principios del XVIII, sevillano, y que en algún momento vino a Nueva España, fue maestro de capilla de la Catedral de Puebla y tiene una producción muy grande y buena de música litúrgica y de villancicos. Y él, bueno, él no. Alguien agregó, a lo mejor la propia, no sé, propietaria del manuscrito, que es esta monja, y que, bueno, posiblemente hasta ella pudo cantar esa música, ¿no? Funerarios. Sí, se hacían algunos retratos funerarios imitando, o bueno, se supone que se emulaba pues, el retrato de profesión, pero con la monja muerta. Hay unos que son verdaderamente sórdidos, que dan terror, pero bueno, en este caso ella está ahí, casi que parece que estuviera viva, ¿no? Casi. Bueno, es interesante porque es esta monja que se llama Sor María Bárbara Josefa de San Francisco, mira, como yo, bueno, yo no soy María, ni de San Francisco. Ella también fue una monja del convento de la Santísima Trinidad de Puebla. Y además es uno de los pocos casos de autobiografías de monjas. Y entonces por eso quise poner esta cita, porque ella describe lo que pasó el día de su profesión. Y dice, bueno, estando en la oración, después de haber profesado, me vino recogimiento. Y me vi en el sagrario al lado de mi Señor, parada, como cuando acabé de profesar, con hábito muy blanco. El manto me parecía de una tela azul muy rico, salteado de labores que parecían estrellas de oro y plata. El velo de la cabeza lo veía todo labrado de diamantes y esmeraldas, la estola guarnecida de lo mismo y la corona y palma de oro esmaltadas de encarnado. En la mano derecha tenía un niño Jesús muy hermoso, ricamente vestido y con el anillo que yo le puse en el dedo. Miraba yo todo esto con atención y me dio a entender mi Señor, que parece lo oía de su santísima boca: tú eres mi esposa, y así como te tengo aquí conmigo retratada, has de estar en tu vida. O sea, da la impresión de que está describiendo su propio retrato de profesión, ¿no? Esa es la impresión que da. Y bueno, aquí puse un extracto de uno de los villancicos de profesión, en donde algunos de los elementos que menciona
está Bárbara Josefa aquí, están en este texto de villancico, ¿no? Un hábito pobre viste, que es riquísimo brocado, porque de esta suerte quepan honra y provecho en un saco. Y bueno, aquí, a propósito de esta conexión que estoy haciendo con un villancico, les hablo un poquito del proceso del estudio de este repertorio. A ver, uno se enfrenta a manuscritos musicales que tienen escritura musical, tienen texto poético, tienen esas anotaciones en los márgenes, los nombres de las monjas, algunos que otro dice que se baile, algunos que otro dice mestiza, mulata, en fin, que se haga con la viola, que se acompañe con el bajón, y así, pero así. Son datos, pero son datos que son ventanas en realidad, para cuando uno se está, no hay mayores datos de esta práctica musical. La mayor parte está ahí en los propios manuscritos musicales, o sea que miren ustedes el valor de esta colección como de tantas otras, un valor histórico, documental, que te habla mucho más allá de la música en sí, de las notas musicales y del texto poético, te dicen muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ese entrecruzamiento de esa intertextualidad, ese poner a dialogar los textos, ahora no solamente los que están ahí en el manuscrito, sino otros textos, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Cuando me encontré la biografía de Bárbara Josefa, wow, tengo que leerme esto y bueno, valió la pena porque encuentras estos entrecruzamientos. Bueno, no sé quiénes de aquí estudian musicología, pero eso es hacer musicología. Bueno, rápido, como anécdota, esta monja era caraqueña. Increíble. Respecto a la entrada a la vida religiosa, y esto que les mencioné de que buena parte de la población de estos conventos estaba conformada por mujeres, hijas de familias de la élite no hispana. La misma entrada al convento suponía un pago de una dote importante, no cualquiera tenía pues esa cantidad para pagar, para ofrecer, para que entrara la hija. Y la única excepción, o bueno, no la única, pero de las más importantes, sobre todo para nuestros intereses, es con las novicias que sabían tocar algún instrumento o cantar, las monjas músicas. La música era como una especie de salvoconducto para entrar sin pagar la dote. Era un privilegio, era una necesidad que tenía el convento de tener como parte de su población monjas músicos para que solemnizaran los oficios divinos y bueno, el resto de actividades diarias que necesitaban de la música, ¿no? Y este es un ejemplo de Ana de San Ildefonso. Es una monja del convento de la Santísima Trinidad y es un acta de cabildo de la Catedral de Puebla, en donde menciona que esta Ana de San Ildefonso tenía grandes dotes como organista y también cantaba, pero era muy pobre. Entonces aquí estaban pidiendo, la propia comunidad de monjas estaba pidiendo a las autoridades que le permitieran la entrada a cuenta de músico y de poder tocar el órgano y atender el canto a esta monja, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo.
Y bueno, esto es un ejemplo también que quise poner de un impreso donde aparecen villancicos, los villancicos que se hacían en el contexto de esta ceremonia, pero esto es español, pero lo quise poner sobre todo porque como estoy mostrando una variedad de fuentes que tienen una carga simbólica muy importante, este es uno de ellos. Fíjense que dice prisión, libertad, ocaso, oriente, muerte, vida de la señora Isabel María Nadal, que en su profesión y velo negro en el monasterio de Santa Clara de la ciudad de Tarragona. Esto es de Tarragona. Y bueno, a propósito de este impreso, les comento sobre esta costumbre de imprimir los villancicos que se cantaban principalmente en las catedrales y también en los conventos. Hay muchos pliegos impresos de villancicos con los textos de los villancicos en las catedrales de Puebla y en la Catedral de México, pero no hay ninguno de ningún convento. Bueno, mentira, sí, ya hace poco Anastasia documentó, una colega musicóloga, documentó unos 3 pliegos de villancicos que pertenecieron a conventos. Pero bueno, en ninguno de los 3 hay villancicos para profesión de monjas, mientras que en España hay, pero una cantidad importante. Este es un ejemplo. Y bueno, presten atención a estos conceptos: prisión, libertad, ocaso, oriente, muerte, vida. Si se fijan, son antítesis, ¿no? Un juego de antítesis. Esto, bueno, ahí se lo dejo. Y ahora la procesión propiamente, ¿no? La ceremonia de la procesión. Tenía un ritual que podía variar dependiendo de cada orden, pero más o menos seguía la misma estructura. Y es una estructura bastante con un carácter dramatizado, así como se hacían las pasiones, que se dramatizaba el personaje de Jesús, el personaje de Pilato, el personaje de las doncellas, de las historias de las pasiones bíblicas. Aquí también pues había algo de eso, ¿no? Bueno, como en muchas de las ceremonias litúrgicas, en muchas fiestas, ¿no? Pero esta en particular tenía un ritual en donde ese elemento de dramatización se encuentra mucho. Y lo vamos a encontrar en los villancicos, como el villancico que vimos de Santa Teresa, que tiene esa forma dialogada. Estos eran más o menos días previos de retiro, la procesión de la novicia que entraba con velas al claustro, iba vestida con su traje de novia, se le hacía un interrogatorio en el que se le preguntaba si estaba preparada y si estaba dispuesta a dar sus votos. Se hacía el canto del Te Deum como metáfora de la muerte en el mundo, y se bendecía toda la indumentaria de la monja, ¿no? El vestido, la corona, todo lo que, las aras, los anillos. Se cambiaba y se quitaba esa vestimenta y se le ponía el hábito. Y bueno, se hacían una cantidad de oraciones, cantos que hacía la propia profesa y la comunidad misma, ¿no? Y bueno, para complementar, esta es un poco la descripción específicamente que atañe al canto de antífonas en este ritual que es de la regla concepcionista, la que siguió el convento de la Santísima Trinidad. Aquí se detalla qué antífonas se cantaban, cómo era todo el ritual, ¿no?
¿no? Antes de la profesión, al tiempo de encender las candelas, se cantaba la antífona Prudentes Vírgenes, doble nota, al llamar el sacerdote a la novicia, la llamaba a través de un canto de una antífona, la novicia respondía cantando otra antífona, las letanías, bueno, eso es una ceremonia muy larga, compleja, y al final se entona el Te Deum Laudamus mientras va abrazando y tomando la bendición a todas las religiosas, después de lo cual se dicen los versos y las 3 oraciones con que se acaba la función. Bueno, estos son algunos manuscritos de ese repertorio que está en la colección Sánchez Garza. Este es un Te Deum Laudamus y un Veni Creator, una letanía compuesta por Antonio de Salazar, músico de la maestro de capilla de la Catedral de Puebla en 1690, que se lo dedicó a una mujer. Son manuscritos musicales que, bueno, antes de uno saber que esas antífonas formaban parte de la ceremonia de profesión, pues era parte del repertorio, pero bueno, muy probablemente estas se usaron para una profesión, ¿no? Ahora, en ninguno de estos testimonios hemos visto, y estos textos reglamentarios, mencionar los villancicos. ¿Dónde se hacían los villancicos? Aparentemente en todo este ritual que vimos muy por encima, pero bueno, era evidente que no hay mención de los villancicos. Entonces, preguntas, ¿dónde se interpretarían los villancicos? Bueno, ahí es donde empieza la búsqueda en otro tipo de documentos, estudios que ya se han hecho en España, sobre todo donde se ha desarrollado más el estudio del estudio. Y aquí voy a hacer una pausa para escuchar un villancico. 60% de batería. Y bueno, aquí paren el oído porque después vamos a ver algunos de los elementos que vamos a escuchar ahora, ¿no? Por favor, el primer cuadrante. Este villancico que vamos a escuchar se llama Cuerdamente te acoges, y es un villancico explícitamente compuesto para la profesión de una monja que se llamaba Teresica, le llamaban. No se encontró el dispositivo móvil. Pues si no pongo el manuscrito y lo cantamos. Ah, sí. Sí. No, es que empezó ya. Sí, ahora. Sí. Es que no sé.
Perdón, hago una... No sé qué tanto pudieron entender la letra, porque no sé, está muy chiquito. Era la primera cosa que quería... por favor, los que la pudieron ver, levanten la mano. Los que no la pudieron ver, así la alcanzaron a ver todos. Ok, bien. Y bueno, la segunda es que es una grabación del grupo precisamente Bona Fe. Es de estos papeles que recupera. Y bueno, se editan porque están así como vieron las partichelas sueltas. ¿Vieron barras de compás en la partichela que vimos hace ratito? Porque no se usaban, es notación mensural, es otra cosa. Entonces, bueno, todo eso se arma y bueno, y finalmente se puede hacer como lo hicieron en este, que es uno de los discos compactos que grababa el grupo de Bona Fe de la doctora Pérez. O sea, me salté adelante para que descansaran de escuchar palabras habladas y que escucharan palabras cantadas más bien. Pero en realidad quiero mostrarles un poco un análisis de este villancico, cómo la música también funciona a un nivel simbólico, ¿no? Y retórico. Pero vuelvo a la pregunta que dejé en el aire. ¿Dónde y cuándo se interpretaban los villancicos? En esa misma fuente que les mostré hace un rato de las reglas y constituciones de la orden concepcionista, hay un capítulo que dice: en ninguna fiesta ni ocasión se hagan bailes, ni danzas en ambos coros, ni coloquios. Y en los coloquios eran como una especie de obrita de teatro, ¿no? Y en las chanzonetas y lo demás, las chanzonetas era otra manera de llamar a los villancicos que se pierde ya hacia finales del XVII, ya en el paso del siglo XVIII ya no se usa tanto el nombre chanzoneta, se usa villancico, pero también tiene, hasta donde hemos podido investigar, tiene que ver con el espíritu del villancico un poco más tipo canción, ¿no? Y en las chanzonetas y lo demás que se cantare, no haya cosa profana que desdiga de la compostura y modestia religiosa. Por lo cual prohibimos guitarras, sonajas, tambores, adufes y otros instrumentos que desdicen de la modestia y gravedad del culto divino y profesión religiosa. Y por el mismo motivo prohibimos haya rejas de convite, se refiere a las rejas en donde se marcaba el fin de lo exterior y el inicio del plato, ¿no? Y ahí pasaban muchas cosas ahí en las rejas. Ni música, ni otras cosas de las que se practicaban en lo antecedente, sino que sea esto de modo que los que concurrieren a estos locutorios sean los padres, deudos o personas de iguales respetos para los profesos, sin que se mezcle algún desorden, ni en regalos, ni en festejos, para que en todo den a los de afuera la edificación correspondiente a la religiosidad con que viven en sus claustros. Mandamos que en las fiestas que se celebraren en dichos conventos se excusen gastos profanos y superfluos que desdicen de la decencia y modestia de religiosas que profesan pobreza. ¿Qué piensan ustedes de esto? Si se prohibía, era porque se hacía, ¿verdad? Es un poco lo que da a entender esto, ¿no? Bueno, además que sí menciona que se practicaban en lo antecedente, ¿no? Este impreso, este ejemplar es de 1773, pero este mismo contenido está en una constitución impresa finales del siglo XVII, que puse este ejemplo, pero esto ya se decía entonces la cosa viene de más atrás. Pero bueno, la sorpresa que uno
lleva, que no sé si lo tengo aquí, lo tengo. Lástima que no puse la imagen, se me pasó. Pero bueno, les cuento que en la colección Sánchez Garza hay un par de coloquios. Dice coloquio al señor auxiliar de la Puebla de Los Ángeles, que son ese estilo de villancico que tenía que ver con celebraciones civiles, del mundo civil, ¿no? Como la entrada del virrey, la entrada de una autoridad, la visita de alguna autoridad eclesiástica, algún supervisor, o profesión también, alguna profesión de mundo. O sea que sí había, que se hacía, ¿no? Hay también por mencionar uno, ¿no? Un manuscrito, un villancico maravilloso que se llama Serenísima una noche, que es el inicio, ¿no? En realidad no es que tuvieran título los villancicos, sino era el inicio, el primer verso del villancico, ¿no? Es de un compositor español que no estuvo en España, pero bueno, llegó su música aquí y está en el convento. Y es divertidísimo el villancico, hay una cantidad de files de personajes que vienen es un villancico de Navidad, con ese tono pastoril que solían tener los villancicos de Navidad, y con personajes chuscos, graciosos. Y bueno, ahí en ese villancico mencionan, dice que se taña el canario. El canario era un baile español que tenía además mucho en sus aspectos rítmicos de origen africano, y además en alguna parte dice que se taña por cruzado. Cruzado era la manera en la que denominaba una pisada de la guitarra, no sé si hay guitarristas aquí, creo que era el rey. Bueno, significaba una pisada de la guitarra. Por lo tanto, un modo, ¿no? Lo que llamamos ahora una tonalidad, un modo, ¿no? O sea, que sí se tocaba la guitarra. Y bueno, ni hablar de la cantidad de menciones que hay en los villancicos, en los propios textos de los villancicos, de los instrumentos de percusión y las sonajas y de todo, ¿no? Entonces, a veces uno está buscando en la afirmación, la existencia, la pervivencia de alguna práctica, y es justamente en la negación donde te dicen sí, sí, así. Y bueno, este es otro texto de un impreso que se llama Práctica de Confesores de Monjas, de Andrés de Borda, en 1708. Es un diálogo fantasioso, pero bueno, que dice con fines didácticos, entre un confesor y una monja. Dice el confesor: incurrirá la vicaria de coro, que era como la directora de coro, en las penas impuestas por Alejandro VII e Inocencio XI y XII. Bueno, es una fecha de referencia, 1692, de una de las bulas a las que se refiere este confesor, que son excomunión lata si cantare o mandare cantar villancicos, letras o trovos en los maitines y misas, o descubierto el Santísimo Sacramento, porque todo esto está prohibido por los citados pontífices. Y la monja le dice: pues padre, yo he oído decir a hombres doctos que lo que se prohíbe es cantar cosas indecentes, pero letras sagradas bien se pueden cantar. Dice el confesor: señora, lo que yo sé es que las letras indecentes por sí están prohibidas. Lo que he leído, y pueden leer los doctos en el bulario del señor Inocencio XII, es que su santidad manda que en las misas cantadas, vísperas y maitines, nada se pueda cantar fuera del oficio. Padre, si yo lo advertí, como vuestra merced lo dice, y las religiosas y abadesas lo mandaron y dijeron que era costumbre, ¿pequé en cantarlos? No, señora. Entonces la culpa recayó en la abadesa y en las monjas, porque esa que llaman costumbre la llama abuso el pontífice, y
y ellas darán cuenta a Dios del poco crédito y caso que hicieren de un mandato apostólico. Bueno, es muy, muy chistosa esta fuente porque así como aparece esta referencia aquí, bueno, no me voy a ir por las ramas porque me demoro mucho, pero bueno, aquí es muy elocuente porque claro que se cantaba, ¿no? Otro testimonio de otra monja, Mariana de la Encarnación, fundadora del convento antiguo de Santa Teresa. Dice: en manos del señor arzobispo hicimos nuestra profesión reiterando los votos y prometiendo guardar la regla primitiva de Nuestra Señora del Carmen. Con esto nos puso los velos negros y dio la comunión, dando fin a este acto con los demás ceremonias de nuestra sagrada religión y con muchos villancicos. Aquí sí se mencionan los villancicos. Por eso es que en la investigación hay que buscar hasta donde menos te imagines que te puedes encontrar e hilando y entretejiendo todos, que logra uno darse una idea de cómo pudo ser realmente, ¿no? Ahora, bueno, ¿no? Dimensionando la importancia que tiene esta colección, pues en este cuadro, que pertenece a un libro recientemente publicado por un psicólogo que se llama César Favila, bueno, él hace una investigación de los fondos conventuales no hispanos que se conservan tanto en México como en bibliotecas extranjeras o en colecciones privadas. Y bueno, aquí es realmente un tesoro que se haya podido conservar estos 398 expedientes, obras en la colección Sánchez Garza. Es un caso excepcional en México, ¿no? Ahora, vamos a entrar entonces al repertorio, y esta es la primera chansonette, el primer villancico que corresponde al ejemplo que escuchamos. Fue compuesta por Juan de Balsa Saavedra, compositor también de origen andaluz, que en algún momento vino a Nueva España, él sí vino, trabajó en la Catedral de Puebla como bajunista y compositor, y tenía un vínculo con seguridad importante con el convento, porque tiene muchos villancicos. De hecho, no se conoce ningún villancico de él fuera de esta colección, ni ninguna obra. Es una fortuna que se puedan conservar estos villancicos. Y uno de esos villancicos está dedicado a la profesión de Teresica la Chiquita, como dice ahí. Chansoneta A4 a la profesión de Teresica la Chiquita, fecha y Baeza, año 1607. Mencionaba Jesús, que es una notación que tiene características un poco distintas, ¿verdad?, a la notación con la que fuimos formados todos. Ven las corcheas en blanco. Esta es una notación ya en franca transición a lo que fue después la notación moderna, ¿no?, que conocemos. Pero bueno, a ver, para que se involucren un poquito con el material. ¿Qué notan? ¿Quién me puede decir algo fuera de la notación? ¿Qué notan extraño en este manuscrito? Quizás solamente el montón de texto que hay abajito, que hay en medio. ¿No serán indicaciones o algo así? Okay. Esto. Sí, todo eso. Ajá. Estas son las coplas. Bueno, los estribillos, los villancicos tienen normalmente dos secciones: el estribillo y las coplas. Y muchas veces al final
hay una vuelta al estribillo o al último verso del estribillo, al refrán. Y bueno, en este caso estos son las coplas, tiene ¿cuántas? 10 coplas. Largo, ¿no? Muy bien, eso es uno. ¿Quién más? ¿Quién nota algo más? ¿Se fijaron en esto? Esto como que está aquí superpuesto, ¿no? Son tiras de texto superpuestas que nos están diciendo que abajo debe haber otro texto y que se sustituyó seguramente para poder cantar este mismo villancico en otra festividad, con otra letra, por lo menos en la parte del estribillo. Y efectivamente fue así. Esto, el texto que está en las tiras de papel dice: con suavidad de voces y dulce canto, serafines entonen 3 veces santo. Serafines entonen 3 veces santo. Y luego viene el coro. Bueno, este villancico se debió usar en distintas profesiones, en distintas ocasiones, y se variaba poniéndole este texto alternativo, ¿no? Bueno, si uno hace una operación quirúrgica y te asomas y ves el texto que está abajo, es este, el texto que está abajo. Cuerdamente te acoges hoy a sagrado, que es lo que escuchamos, para tener Teresa dulce descanso. Ahora, algo interesante, ¿no? La música con el texto que está superpuesto no calza bien. Y ahí es donde uno se da cuenta, bueno, esto es un contrafacto, ¿no? O sea, el texto no fue hecho para esa música. En cambio, el texto de abajo funciona perfectamente a nivel prosódico, ¿no? Bueno, en las láminas que les presenté antes, que les fui diciendo, bueno, guarden esto en la mente, y fui resaltando algunos aspectos, es porque justamente los vamos a ver en algunos de estos textos, como simbolismos, como mecanismos discursivos, retóricos, que tienen que ver con la ceremonia, con esos elementos simbólicos del carisma de cada orden, y bueno, es el caso aquí. En el estribillo, pues se está dando la bienvenida a Teresa al convento, que implica una entrada, una salida del mundo lleno de dificultades, para descansar, tener un dulce descanso de esa parte, ¿no?, tremenda del mundo en el que hay que tomar decisiones, en el que hay que enfrentarse con tantas tribulaciones, ¿no? En las coplas va mencionando prácticamente la historia de Teresa cuando entra a los 15 años, da con su alma, con su cuerpo en el claustro, describe algunos elementos del atuendo concepcionista, esas figuras que subrayé, esas palabras y frases y versos que subrayé, es porque son como tópicos de este tipo de villancicos que los vamos a encontrar en muchos villancicos de profesión, de manera recurrente, ¿no? El hablar del hábito, esto de acertar en el blanco, dar en el blanco, significa, bueno, lograr entrar al convento, también está asociado con el Santísimo Sacramento, que significa la comunión realmente con Cristo. La dicha, el
el convento como un lugar de dicha, de descanso, los votos, la mención de los votos, dice esta copla, disque ha dado en hacer votos, pues con lindo desenfado delante de Dios y el mundo, los echa de 4 en 4. Eran 4 votos los que hacían las religiosas, las profesas, ¿no? Pobreza, claustro, obediencia y Castidad. Y bueno, aquí en las siguientes coplas van mencionando justamente esos votos, ¿no? Aludiendo a esa parte de la ceremonia que se hacía ante el público, esa parte fastuosa, de la cual les mostré algunos elementos, y la otra parte de la ceremonia que era hacia Dios, ¿no? De cara a Dios, ¿no? Y aquí viene la mención copla por copla de esos votos, ¿no? De castidad es una dama, de aliño tan aseado, que una mancha no consiente en su vida ni en su trato. Es la obediencia a su hermana, que cuando más a lo bajo se humillan sus prontitudes, sube mejor al alto. La pobreza voluntaria, eso es importante porque era uno de los requisitos, que fuera un acto voluntario, no que fuera obligado por la familia, dejando pompas y faustos, lo tiene todo sin susto, sin pensión ni sobresalto. Lo tiene todo porque el convento era un espacio donde la mujer lo tenía todo, bueno, comida, todo lo necesario pues, para vivir, pero sin los sustos y sobresaltos del mundo terrenal, ¿no? Libre la clausura vuela al apacible descanso. ¿Se acuerdan de ese impreso de villancicos que les mostré que hablaba de libertad? No recuerdo la palabra que hacía, antónimo con libertad, pero esos planteamientos de opuestos, ¿no? Aquí se va a ver mucho en los villancicos. Libre, la clausura vuela al apacible descanso, sin que le estorben enredos ni le impidan embarazo. Hoy pues cuando se desposa Dios con Teresa, le ha dado aquí estas aras en dote. ¿Se acuerdan de la narración de la madre Bárbara Josefa, cuando habla de las aras, el anillo que le puso el niño? Bueno, esa figura también era parte de la ceremonia, el anillo del casamiento, y está presente en los villancicos. Y bueno, podemos poner nuevamente el inicio, pero bueno, antes vamos a analizar un poquito lo que está pasando aquí musicalmente. ¿Qué hacían los compositores? Bueno, con cualquier texto litúrgico, resaltarlo a través de la música, ¿no? Subrayarlo, darle relieve, y es lo que está pasando aquí con esta música, que dice el texto: cuerdamente te acoges, hoy es sagrado. Ese te acoges va a estar cada vez que aparece esa frase, hay un ascenso, una melodía en ascenso, que está simbolizando el camino de ascenso hacia la perfección que está iniciando el amor, ¿no? Y luego, bueno, esos contrastes entre una textura contrapuntística que culmina siempre en un bloque homofónico que hace énfasis en lo que se está diciendo, ¿no? Cuerdamente te acoges, hoy a sagrado, para tener, Teresa, dulce descanso. Fíjense que lo debieron escuchar muy claramente, cómo hay un descenso en la melodía con contrapunto imitativo, además con estas síncopas, lo que llamamos ahora nosotros síncopas, que lo que hacen es que te trastocan en la métrica, ¿no? Vienes
en una métrica ternaria y de repente, pues esas síncopas seguidas unas de otras te dan esa sensación de suspensión, ¿no? de descanso, de caída. Y luego las coplas en compás binario, y estos son elementos muy comunes en los villancicos, porque el estribillo tiene que ver con una introducción al tema, incluso muchas veces con un sentido de arenga, ¿no? De invitación a escuchar, ¿no? Y ya las coplas son más narrativas, tienen un carácter más narrativo, entonces aquí vemos cómo es más homofónico para empezar a contar la historia de Teresa. Son esos mecanismos retóricos que se usaban para resaltar, ¿no? Las ideas del texto. Entonces, para quienes llegaron, de nuevo vamos a escuchar un poquitico otra vez de esto para irlo siguiendo, ¿no? Bueno, no tengo aquí la partitura completa, pero estos pedacitos, por favor. No tiene que ver con esto. Ahora sí. Si se fijan, esto es, bueno, esto es a 4 voces, pero parte de la libertad de interpretar esta música es buscar la variedad, ¿no? Si son 10 coplas, no lo voy a hacer las 10 veces a 4 voces, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la propuesta creativa del intérprete. Más adelante vienen unas coplas, o sea, grabamos unas coplas, sí, a 4 voces, jugamos con 2 voces, voz solista, con acompañamiento, y así, ¿no? Bueno, otro de los manuscritos para profesión de monjas, que este sí no dice que sea para profesión de monjas, pero es evidente, pues, por el texto, ¿no? Sí, el dulce metro de mis ansias, anónimo. Quien quita que pudo haber sido compuesto por una de las monjas músicos, que por cierto hay referencias que tenían excelente formación musical. Y esta es la parte de triple. Esto es ya más entradito al siglo XVIII, pero vemos los mismos elementos a nivel de la notación musical, el compás ternario, igual en el estribillo. Y bueno, no incluí la parte de las coplas, pero las coplas también cambian a binario. Este es el texto. Por remontarse en alas del deseo, no se fatigue por subir, pues logro que a mis manos se venga todo un cielo. Ay, dulce dueño, ay, amor, que en ti el alma busca su centro. Y luego vienen las coplas. Hoy por buscar al esposo, bueno, no lo voy a leer todo. Pero si se fijan, aquí el estribillo está
¿quién está cantando el estribillo? Está en primera persona, ¿verdad? Si el dulce metro de mis ansias trina por remontarse en alas del deseo, es la propia monja la que está cantando. Ya fuera que la propia monja que profesaba lo cantara, que pudo ser, o otra religiosa imitando, haciendo el personaje de la monja. Son esos elementos de dramatización que están ahí escondidos, pero que le dan pues, un impacto distinto al villancico en cuanto a su escucha y a su alcance. Vamos a ver algunos elementos de este villancico también y después lo vamos a escuchar. Igual, estas escalas ascendentes, ¿verdad? Esa idea de ascenso presente en general en las melodías, ¿no? Vísperas. Esta descripción que hay, no sé si parece el cursor aquí, perdón. Bueno, estas figuras descriptivas, llaman hipotiposis, que en este caso, bueno, como imitando el trino, ¿no? Un canto. Por remontarse en alas, fíjense cómo va subiendo, ¿no? Una buena subida melódica hasta que llega el y luego el deseo. Aquí no se fatigue por subir. Como resalta la palabra subir con un salto de octava, ¿no? Y cada vez que lo dice, lo vuelve a hacer, ¿no? El énfasis por la misma repetición, ¿no? No se fatigue por subir. No se fatigue por subir. No se fatigue por subir. Pues logro que a mis manos se venga todo un cielo y en el descenso, ¿no? Porque esa imagen es muy común tanto en la poesía de profesión, las poesías que se hacían, como en los villancicos, de que el cielo está bajando a la tierra. La monja está subiendo al cielo y el cielo está bajando a la tierra. Y bueno, elementos, gestos, ¿no? Muy retóricos, como este salto de cuarta aumentada, y en el bajo también, ¿verdad? Y otra vez, por subir, mientras que la línea del bajo va bajando, lo cual hace que se sienta más ese movimiento de bajar hacia la tierra y subir hacia el cielo, ¿no? No se fatigue, no, después de repetirlo una cantidad de veces, finalmente repiten no, con un énfasis marcado por esas miolas, lo que llamamos hoy síncopa, esos trastocamientos de un compás, de una métrica ternaria, de pronto un elemento binario que parece que hace un énfasis, ¿no? Un sentido de énfasis. Y otra vez, pues logro que a mis manos se venga todo un cielo, el descenso, la línea descendente. Son, bueno, elementos muy retóricos. La pausa expresiva, por ejemplo, se usaba mucho, quienes han estudiado, bueno, Monteverdi y todas las figuras retóricas del madrigalismo. Ahora, esto es muy común, ¿no? Este uso de las pausas expresivas. De aire y que se va a repetir después de cada copla, y lo vamos a escuchar ahorita en el ejemplo. Nuevamente, cambio a binario en las coplas porque tiene un carácter más narrativo. Y bueno, cada frase se tiene que escuchar sin tanta contrapunto. Y siempre termina cada copla en
ese refrán de hay dulce dueño, hay amor que en ti el alma busca su seno. Vamos a escuchar entonces ahora sí por favor, esta pista de... Pues un abismo de penas vuestro corazón padece y todavía se ofrece a sufrir amor de fuertes cadenas. Si le parecen serenas, amorosas tempestades, si fabrica suavidades de su amargura cruel y siempre sediento está, bien le podéis responder. Arded, corazón, arded, pues quisisteis padecer. Wow. Un ejemplo más de estos villancicos en la colección Sánchez Garza es que es a 11 voces, anónimo, tampoco dice explícitamente que sea villancico de profesión, pero por el texto es evidente, ¿no? Está dirigido a una monja llamada Paula, Alicia Zagalas, que Jesús se ha desposado y fue cierto por amor que dando a Paula la mano
ella suba y baje Dios, ve que son los mismos motivos, ¿no? Que siendo desiguales están conformes. Ese juego de oposición. Y luego, bueno, la copla, parte del texto que no se conserva porque estaba distribuido entre las 11 voces y nada más hay 2 voces y una parte de bajo. Pero bueno, ahí hay elementos que logran verse. Hay un airoso que dice: va de festejo, vaya, vaya, pues ya le declinamos casos y verbos, va de festejo, ¿no? Como aludiendo ahí a un juego con el latín, con la declinación del latín. Habría que ver el texto completo para entender bien, ¿no? Y la copla que dice, solamente se conserva una copla: esposo de Paula es ya Jesús en el sacramento, durará el pan de la boda si mete al novio en el pecho. Y hay algunos papeles, incluso en otro formato, pequeños, con textos sueltos sin música. Muy posiblemente eran textos escritos por algunas de estas monjas para las tomas de hábito o la profesión, como este, ¿no? De las vírgenes prudentes con lámparas ardientes. ¿Se acuerdan de aquella antífona de vírgenes prudentes vírgenes, ¿no? A la que se alude en la regla de la Constitución de los concepcionistas, y se trata de la antífona que cantaba el sacerdote en las rejas para recibir a la profesa, y tiene que ver con una parábola bíblica que plantea que las vírgenes prudentes eran las esposas de Cristo que están esperándolos con sus lámparas encendidas y con toda su fe en que va a llegar Jesús, ¿no? Pues eres amorosa, electa para esposa, de su luz mariposa, son una metáfora muy, muy usada, la mariposa. Triunfe la dicha y muera el traidor. Y este refrán, triunfe la dicha y muera el traidor, se va a repetir después de cada copla, ¿no? Igual, como se acordarán de los casos anteriores que vimos, ¿no? Envidian las estrellas con sus luces más bellas, las fulgentes centellas de tan limpio fulgor, los celestes zafiros donde el sol hace giros, llenen de amor los tiros, triunfe la dicha y muera el traidor. Si se acuerdan de la descripción que hizo la propia Bárbara Josefa de San Francisco de su retrato de profesión, estos elementos están: las estrellas, las centellas, el fulgor, los zafiros, ahí están todos esos elementos, ¿sí? Otras coplas. Y esta es otra letra anónima, no puede constar que haya sido cantada, pero bueno, sí. Obviamente es una composición dedicada también a la toma de hábito, de todos los colores, más gusta ahora el color de vergüenza que tiene para su gloria. El vestido que estrena es de María, con que ostenta la gracia que tuvo al concebir. De lo azul y lo blanco, que son los colores de la orden concepcionista, cual limpio cielo de pureza celeste la adorna un claro velo. Ya en posesión se mira de sus deseos, con que de verde nada se ve en sus deseos. Lo encarnado le agrada y la aficiona, que es el color que viste quien la enamora. ¿Se acuerda que había una descripción ahí en la descripción del retrato? Se hablaba de lo encarnado también, ¿no? Lo que es color leonado no quiere verlo porque mira a su esposo como un cordero blanco, ¿no? Ni de lo cabellado se le da un pelo que no quiere cañones por los cabellos. Una de las cosas que pasaba con la monja que entraba era que se le quitaba el cabello, se le rapaba. Entonces esto alude a esos, debe estar aludiendo, pienso yo, a esos cabellosos cañones.
bueno, este es un villancico de Santa Teresa, que tiene estos mismos elementos de este último villancico, ¿no? De estos colores, dos isogalas a su intento, el color blanco, el color pardo, el leonado, y vemos que siempre también termina con el refrán: no le va de amores mal, pues al demonio le pesa. Son elementos comunes que hasta donde he podido observar, pues, en el poco repertorio que queda o que hemos logrado identificar, porque seguramente si seguimos haciendo el trabajo de transcribir esta música, puede salir más, ¿no? Y bueno, para finalizar, quería mostrar algunos ejemplos que no son propiamente villancicos de profesión, o por lo menos no consta que fueran. Este, por ejemplo, está dedicado al Santísimo Sacramento, que tiene muchísimo Santísimo Sacramento, la comunión, pero vemos esa misma figura retórica de descenso que vimos en el otro villancico, para hablar de los sentidos del amor dormido, ¿no? Dice: despertar, despertar, amor dormido, ay, que me aflige mi corazón cuando encuentro una sin razón, y en suspensión el amor del vicio, unidos adormecen los sentidos. Perfectamente podría estar hablando de esa vivencia mística que ocurre, y de lo que hay también testimonios en algunos escritos de algunas monjas que tenían visiones y que tenían vivencias místicas muy, muy fuertes, que tenían que ver con esto de la suspensión de los sentidos, que también lo vimos en uno de los ejemplos anteriores. El nivel expresivo que podían tener muchos de estos villancicos conventuales, aunque no fueran para profesión de monjas, pero que te dicen de esa vivencia espiritual. Quiérole como a mi vida, y es tan grande mi querer, que quiero que amantes quieran quererle todos también. Quiero y no por ser querida, amo y no por ser amada, y quiero estar obligada sin fin de corresponder. Y esto se conecta con una de los preceptos que vienen en la regla y constituciones, que dice que sigan la perfección, de que no se contenten con cumplir, sino con exceder, de que no se contenten con servir, sino con amar, de que no se contenten con amar, sino con arder, de que no se contenten con arder en el amor divino, sino con acabar como otras esposas de Cristo, abrazadas en el mismo amor divino. Son esos entrecruzamientos de tipos de texto. Estamos hablando de un texto prescriptivo, de un texto poético, pero ves las confluencias, ¿no? Y las correspondencias. Y bueno, por último, esta cita de un soneto muy famoso, y que se relaciona con esta naturaleza del amor divino tan paroxística, ¿no? Tan intensa. Dice: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Lo deben haber escuchado. Se encuentra como un acto de contrición en el sumario de devociones y oraciones reunidas al final de este texto prescriptivo de las ordenanzas de la Orden Concepción. Y bueno, ya con esto termino. Pues si hay alguna pregunta, alguna inquietud, igual la invitación a acercarse a esta colección que tenemos en el CENIDIM, que queda en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, donde está este acervo. Lo tenemos digitalizado. A quienes les interese acercarse a estos repertorios, conocerlos desde el ámbito de la investigación o de la interpretación,
a la orden, ahí están, hay muchísimo que hacer con esta colección, muchísimo trabajo, y así que bueno, están invitados a los que estén interesados, y muchas gracias por estas casi 2 horas de oro. Muchísimas gracias a la doctora Bárbara Pérez por abrirnos esta ventanita a la música, a manifestaciones musicales novohispanas, que bueno, como, no sé si ubican la dimensión del trabajo que representa, bueno, primero localizar música de este tipo, bueno, partituras, es decir, la música que como todos sabemos es algo sonoro, entonces algo que sonó en algún momento, pero está por ahí codificado, por escrito, quién sabe dónde. Y luego entender qué es, ir viendo cómo se hacía, quién lo hacía, para qué lo hacía, y en algún momento poderlo hacer, ¿no? Como lo oímos. O sea, el trabajo que escuchamos ahorita es redondo, pues, es desde ver dónde está la colección, qué se hace con esa colección, hacer las transcripciones, determinar, pues bueno, entender para qué se hacía y encontrar un tema tan peculiar, ¿no? Como el de la profesión de monjas, y bueno, y hay, sí hay, bueno, pues vamos a escucharlo, ¿no? Y cómo es, y analizarlo, y a partir de eso, a eso me refería, ¿no? Y bueno, yo quisiera hacer muchísimas preguntas que luego le haré, pero una pregunta en particular, como para darnos una idea de esto. ¿Cuál sería el porcentaje de las obras de la colección Sánchez Garza que está grabado? No, mínimo. Como... No llegará ni a un 10%, sí. O sea, muy poco. Y no se hace porque la gente no está interesada, porque, bueno, ahí está, y no se hacen las ediciones, no se hacen estas investigaciones, y los intérpretes tampoco, y se graban lo mismo de siempre, ¿no? Lo mismo de siempre, ya sabemos, madrigales, así en el gran ámbito, ya en el ámbito muy cercano de los villancicos novohispanos, pues igual lo de siempre, que bueno, entonces hace falta muchísimo trabajo, y bueno, antes de abrir algún espacio, también queda un poquito de tiempo antes de que si tienen otra clase vayan a otra clase, pero antes de abrir el espacio para preguntas o alguna otra cosa, quiero invitarlos, si estuvieran interesados, por ejemplo, en todas estas fuentes musicales diferentes a lo que hemos visto, ¿no? Mañana, esto es para los alumnos de licenciatura, pero está abierto. Si alguno de ustedes quiere asomarse, tenemos una clase de edición de fuentes musicales que estamos trabajando. Nosotros vamos a trabajar otro repertorio, pero tenemos de visita a la doctora Pérez, entonces nos va a mostrar un poco de estas fuentes. Entonces, el que quiera venir, invitadísimos, es de 8 a 10 de la mañana en el Salón H, la clase de crítica y edición de fuentes musicales. Y bueno, mañana en la mañana. Entonces, bueno, y siempre se puede hacer el contacto. Dicho esto, no sé si hay alguien que tuviera alguna pregunta, alguna cosa que quisiera comentar. Adelante. Tengo una duda. Entonces, si me meto en internet por el Cinedin, ¿puedo encontrar las versiones digitalizadas que estén disponibles de estas fuentes, de los villancicos? Mira, lamentablemente todavía no. Sí, hay un catálogo, y sí puedes solicitar ver las fuentes, pero no hay, estamos justamente en eso, en proceso de que estén accesibles las fuentes digitales. O sea, sí están accesibles, pero bajo solicitud, bueno, quiero ver esta obra, pero así que entres y te encuentres todo el banco de imágenes, no. Pero eso tiene que suceder. Parte de lo que estamos haciendo es para visibilizar la importancia de esta colección, y bueno, esto tiene que estar a la vista de
accesible pues, para que se toque, se investigue, se interprete, ¿no? Entonces, si a quien le interese algún material, a la orden, puede Jesús darle mi correo, con muchísimo gusto yo puedo servir de puente para solicitar el material y se les manda las imágenes digitales. ¿Más? Otra pregunta rápida. Alrededor de 1580 estaba naciendo Bartolomé de Selma Salaverde, que en 1600 se movía, me parece, a la Nápoles española. Ahí desarrolla el bajón de una forma brutal, era un virtuoso del bajón. Versos instrumentales para bajón, ¿se conoce algo en Nueva España? Digo, por la temporalidad estaba sucediendo en Nápoles. Sí, claro. Perdón, paréntesis, chicos, ¿quién sabe qué es un bajón? ¿Qué es un bajón? Un fagot antiguo. Entonces, ok, digo para que sepan de qué estamos hablando. Ese es por favor. Mira, propiamente de bajón no vi con ningún material. Sí hay versos para órganos sobre todo, pero no ubico. Sé que se refiere a muchos bajonistas llegados desde España para acá, muchos bajonistas que están preparados aquí en la Nueva España, que son muy buenos, pero es muy curioso como mientras eso pasaba en Nápoles, aquí aún no sabemos. Sí. No sé, a lo mejor conjunto de bajones podría ser. Sí, el consorcio. Sí, el consorcio. Sí, es posible, pero sí, no sé. No sé de hay algunas fuentes instrumentales sin especificación de para qué, ¿no? Podría ser. Podría ser vinculado por el compositor que fuera bajonista. Sí, exacto. Muchas gracias. ¿Y más? Bueno, pues ahora sí, se nos acabó el tiempo. Pues muchas gracias.